Para adentrarnos en el campo de la genética es necesario manejar y dominar algunos conceptos básicos que son fundamentales para entender la terminología y los problemas. El primero de todos ellos es ¿qué es un gen? Un gen es un fragmento de ADN que se encuentra localizado en un cromosoma en un lugar particular que recibe el nombre de loci o locus. Y ese fragmento de ADN tiene la información necesaria para codificar la síntesis de una proteína. Esta proteína puede codificar un carácter, pero recordad que esto podría ser más complejo porque un carácter puede estar codificado por más de una proteína y un gen a su vez puede participar en la síntesis de varias proteínas. Pero lo fundamental es que sepáis que cuando hablamos de genética, un gen está relacionado con una proteína y a su vez con un carácter al menos. La forma en la que se disponen los genes dentro de un cromosoma es lineal. Se disponen ordenaditos. Aquí tendríais un gen, el de color rojo, otro el de color amarillo, otro el de color verde, azul, púrpura, etc. Ahora bien, un gen puede tener varias posibilidades. Las posibilidades o las alternativas que tiene un gen a la hora de expresarse reciben el nombre de alelos. Los alelos pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser muchos, pero siempre en un organismo diploide como somos nosotros, heredamos 2 para cada gen, uno procedente del padre y otro procedente de la madre. Es decir, que aunque haya muchos alelos donde elegir, nosotros como somos diploides, para ese carácter solamente vamos a heredar 2, uno procedente de papá, otro procedente de mamá. Vamos a ver ahora la definición de genotipo. Genotipo es la combinación de alelos para un carácter. Es decir, yo puedo tener una combinación determinada para un carácter o puedo tener otra. Eso es lo que recibe el nombre de genotipo, pero siempre la mitad va a venir del padre y la mitad va a venir de la madre. Por extensión, también se le llama genotipo al conjunto de genes que posee un individuo, de los cuales la mitad del total será de un progenitor y la otra mitad será de otro progenitor. Y permanece constante a lo largo de su vida, es idéntico en todas las células del cuerpo y no cambia. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo va a ser la manifestación del genotipo, el conjunto de cualidades. Pueden ser físicas, de comportamiento, fisiológicas, anatómicas, etc. Pero lo importante es que el fenotipo es la manifestación del genotipo. El fenotipo sí puede variar a lo largo de la vida del individuo. ¿Por qué? Porque el ambiente sí influye en el fenotipo. No influye en el genotipo, aunque la epigenética dice que sí hay cierta influencia, pero se dice que el ambiente apenas influye en el genotipo, pero sí influye en el fenotipo. Así, por ejemplo, las personas con que el color de la piel va a depender no solamente de los genes recibidos, sino que también va a depender de la exposición al sol. Por tanto, se podría decir que el fenotipo es la interacción entre el genotipo y los factores ambientales. Continuamos. Una vez que hemos definido lo que son alelos, genotipo y fenotipo, vamos a hablar de los tipos de alelos. Los alelos pueden ser o bien dominantes, o bien recesivos, o bien codominantes o intermedios. ¿Cuándo se dice que un alelo es dominante? Cuando un alelo es dominante, cuando se expresa siempre que aparece, se va a expresar en el fenotipo. Aparece en el genotipo y se expresa en el fenotipo. Y oculta a los recesivos, se dice que los domina. Se representan con letras mayúsculas. Por ejemplo, el color de ojos marrón es un alelo dominante. Alelo recesivo solamente se expresa cuando el otro es igual. Se presentan con una letra A minúscula, por lo tanto, para que se exprese fenotípicamente tendrá que ser A minúscula, porque si tuviera una A mayúscula no se expresaría el dominante. El color de ojos azul es un ejemplo de alelo recesivo. Alelo codominante o intermedio son aquellos que se expresan junto a otros que son diferentes. Puede dar lugar una mezcla homogénea intermedia, por ejemplo, de una flor blanca y una flor púrpura sale una flor rosa. Eso se llama herencia intermedia.
o bien que haya una mezcla como a trozos o como a parches. Eso se llama codominancia. De una flor roja o púrpura y blanca, pues saldría este tipo de flor, como a trocitos. Más definiciones. Cuando se dice que para un carácter, hablando de un carácter, por ejemplo en un problema de genética, un individuo es homocigoto. Como hereda dos alelos, uno del padre y otro de la madre, se dice que es homocigoto cuando los alelos son iguales. Por ejemplo, B mayúscula, B mayúscula. Se dice que esos individuos son puros para ese carácter. ¿Cuándo se dice que es heterocigoto? Pues cuando los alelos son diferentes, B mayúscula, B minúscula. Y se dice que son híbridos o heterocigotos para ese carácter. ¿Qué pasa? Que si estamos estudiando más de un carácter, no tendremos solo dos letras. Si estudiamos dos genes, dos caracteres, tendríamos 4 letras. En cada uno de ellos, una procedente del padre y otra de la madre. Si en estos casos decimos que el individuo es doble homocigoto para los dos caracteres, pues puede tener estas combinaciones posibles. A mayúscula, mayúscula, B minúscula, B minúscula, A minúscula, B minúscula, B mayúscula, B mayúscula, todas mayúsculas o todas minúsculas. En el cuadro de Punnett están representadas todas aquí. ¿Cuándo se dice que es doble heterocigoto? Pues cuando para un carácter las letras son diferentes y para el otro carácter las letras son diferentes. Aquí no, aquí para un carácter las letras son iguales y para otro carácter las letras son iguales. Pero se podían combinar mayúsculas y minúsculas en diferentes caracteres, siempre, ¿eh? Eso no hay que confundirlo. En el doble homocigoto solo tenemos esta combinación, heterocigoto solo tenemos esta combinación posible. Los tenemos aquí, en el cuadro de Punnett. Ahora, si te dicen que un individuo es homocigoto para un carácter y heterocigoto para otro, tendríamos todas estas combinaciones posibles, que son las que quedan en el cuadro. Y por último, vamos a definir lo que es el cariotipo. El cariotipo es el patrón cromosómico de una especie o el conjunto de cromosomas de una célula de un organismo. En él se pueden diferenciar dos tipos de cromosomas. Los cromosomas somáticos, que también se les llama autosomas, que son los que no determinan el sexo de un individuo, y los sexuales, que también se les denomina heterocromosomas, que son los que determinan el sexo. Que en la especie humana hay dos, el X y el Y, muy diferentes entre sí y además de tamaño. Cuando un individuo es XY es macho y cuando un individuo es XX es hembra, sobre todo hablando de mamíferos en general.